El siglo XIX presenció el nacimiento de ideas que parecían murmurar verdades incómodas al oído de una humanidad desorientada. Entre esas voces, Arthur Schopenhauer no hablaba con el entusiasmo típico de los optimistas ilustrados. Escribía como alguien que ya había atravesado los velos de la esperanza y la ilusión. Para Schopenhauer, el mundo no era un lugar para celebrar, sino para comprender en su esencia más cruda. Su filosofía nacía de un silencio interior denso, un lugar donde la mente humana se enfrenta a la ausencia de sentido y no intenta negarla. Influenciado por Kant, pero desilusionado con los límites de la razón, Schopenhauer buscó adentrarse en las profundidades de la existencia humana a través de la intuición y la experiencia directa. Lo que encontró allí no fue una lógica universal consoladora, sino una fuerza oscura que denominó voluntad, un impulso ciego, irracional e incesante que habita en todo lo que vive. La realidad, para él, no era un producto de la razón, sino una expresión constante y violenta de esa voluntad que actúa sin un propósito definido, empujando a los seres vivos a una repetición infinita de deseos, frustraciones y sufrimientos. Este pesimismo no surge de una visión simplista o negativa del mundo, sino de una observación brutalmente honesta de la condición humana. La mente despierta, aquella que se niega a anestesiarse con esperanzas frágiles, se ve obligada a reconocer que el sufrimiento no es la excepción, sino la regla oculta de la existencia. La filosofía de Schopenhauer no ofrece redención ni salvación, solo lucidez. Y es precisamente esa lucidez la que lo aleja de las corrientes filosóficas que buscaban un sentido elevado para la vida, pues para él, la vida en sí misma era un error que debía contemplarse, no una misión que, o cumplir. Su pensamiento no es solo una negación del mundo, sino una invitación al enfrentamiento interior. Al identificar la voluntad como la raíz de todo dolor, Schopenhauer desvela una estructura invisible que opera detrás de todas nuestras elecciones y emociones. Este viaje al lado oscuro de la mente revela no solo el pesimismo de un pensador aislado, sino la anatomía oculta de la conciencia humana, aquella que habita en todos nosotros, aunque silenciada por el ruido cotidiano de la búsqueda de placer, éxito o significado. Al final, lo que Schopenhauer ofrece es un espejo sin adornos. Mirarse en él requiere valentía, porque quien enfrenta de frente su propia mente no encuentra consuelo, pero tal vez halle algo más raro: la verdad desnuda, inmóvil, silenciosa, tan incómoda como necesaria. Si hay algo que mueve la realidad, no es la razón ni los ideales elevados de la moral o la justicia. Para Schopenhauer, el mundo está guiado por una fuerza tan antigua como silenciosa, tan poderosa como invisible: la voluntad. Esta no es una voluntad consciente ni dotada de intenciones nobles. Es un latido ciego, irracional, que se manifiesta en todos los niveles de la naturaleza, desde el simple impulso biológico hasta las decisiones humanas más complejas. No desea algo específico, desea desear. Y este movimiento perpetuo, sin dirección, es, según Schopenhauer, el origen de todo sufrimiento. Cada ser humano, en su esencia más profunda, es solo una expresión individual de esa voluntad universal. Vivimos en una búsqueda constante de algo: afecto, poder, placer, reconocimiento, pero al alcanzar el objeto deseado, somos inmediatamente invadidos por una nueva carencia. No hay fin, no hay saciedad. Lo que hay es un ciclo que se retroalimenta. Y es en este mecanismo donde reside el sufrimiento, en la imposibilidad de una satisfacción plena, en la prisión invisible de querer siempre más, incluso cuando no se sabe exactamente qué. Lo que hace esta maquinaria aún más cruel es la
ilusión de libertad que proporciona. Creemos estar en control de nuestras elecciones, pero según Schopenhauer, somos solo marionetas de una fuerza mayor que nos mueve sin que lo notemos. La voluntad actúa a través de nosotros, bajo el disfraz de la conciencia individual. Nuestro libre albedrío, por lo tanto, es solo un eco mal interpretado del impulso primordial que nos gobierna. Somos sonámbulos en movimiento, empujados por la necesidad de llenar vacíos que nunca cesan. En este punto, la filosofía de Schopenhauer adquiere un peso existencial profundo. No solo describe un concepto metafísico, sino que señala algo que todos sentimos, aunque no sepamos nombrarlo. La ansiedad constante, la inquietud silenciosa, el vacío tras cada logro. Esta angustia no es un error de la psique, sino la consecuencia natural de ser movidos por una voluntad que nunca descansa. Cuanto más negamos esta verdad, más nos devora por dentro. Y si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque algo en ti también percibe esa maquinaria sutil operando en el fondo de la mente. Por eso, aprovecha y suscríbete al canal. Este contenido puede abrir puertas que hace tiempo sientes que existen, pero aún no te has atrevido a cruzar. Comprender esta voluntad no nos libera de inmediato, pero nos despierta. Y es en el despertar donde comienza el verdadero enfrentamiento con lo que somos, despojados de ilusiones, frente al engranaje silencioso de la existencia. El ser humano, a diferencia de los demás animales, lleva consigo una maldición disfrazada de privilegio, la conciencia. Lo que llamamos lucidez, raciocinio, pensamiento, para Schopenhauer, es un espejo que no solo refleja el mundo, sino que nos obliga a enfrentar nuestro propio vacío. Al tomar conciencia de nosotros mismos, nos desconectamos del flujo ciego de la naturaleza y comenzamos a cargar con el peso de un saber que no pedimos, saber que existimos, saber que sufrimos, saber que, por más que luchemos, estamos destinados al mismo fin, la muerte. Esta autoconciencia que nos distingue de los demás seres también es lo que nos condena a la angustia. El animal sufre cuando tiene hambre, cuando está herido, cuando está atrapado. Pero el ser humano sufre incluso en la abundancia, porque, aun rodeado de todo lo que deseaba, su mente sigue trabajando, incansable, inquieta, insatisfecha. La conciencia transforma el dolor físico en sufrimiento psicológico, convierte el aburrimiento en desesperación existencial, transforma la realidad en un laberinto. Y en ese laberinto, el pensamiento no es un guía, sino una prisión. Schopenhauer veía la mente como un instrumento demasiado afilado para llevarse con ligereza. Al pensar demasiado, sentimos demasiado. Al comprender, dejamos de ignorar. Y lo que descubrimos casi siempre es más sombrío de lo que quisiéramos. La conciencia rompe el velo de la inocencia, pero no nos entrega nada a cambio, solo la claridad dura de que todo es impermanente, inestable, precario. Pensar, por lo tanto, es una carga. Es como ver el fondo de un abismo y saber que no hay forma de regresar a la superficie del desconocimiento. La mente consciente también tiene un efecto curioso, amplifica el sufrimiento. El miedo ya no es solo una reacción al peligro, sino una anticipación de futuros que tal vez nunca ocurran. El dolor ya no es solo físico, sino simbólico, emocional, construido por capas de memoria e interpretación. Cargamos culpas, traumas, angustias que ya no están presentes, pero siguen vivos dentro de nosotros. La conciencia humana es una línea temporal abierta donde el pasado nunca muere y el futuro nunca descansa. Y aún así, a pesar del peso que lleva, la mente se niega a callarse. El pensamiento nos acompaña como una sombra, moldeando todo lo que vemos, sentimos, deseamos. Schopenhauer no ofrece consuelo, ofrece un espejo.
Y al mirar en ese espejo, tal vez descubramos que pensar demasiado no es solo un hábito, es un destino del que no hay escapatoria. Dentro del engranaje silencioso de la existencia, Schopenhauer identificó un ciclo que opera con una precisión cruel: desear, sufrir, satisfacer y desear nuevamente. Para él, el deseo no es un impulso ocasional, sino el cimiento invisible de toda acción humana. Somos movidos por un hambre que nunca cesa, un impulso de querer que, al ser atendido, nos lleva al hastío, y al ser negado, nos lleva al dolor. Así se forma el circuito cerrado de la frustración, el sufrimiento como condición permanente, disfrazado en momentos fugaces de placer. Cuando deseamos algo, creemos inconscientemente que al conquistar ese objeto, ese estatus, esa sensación, encontraremos paz. Pero esa paz nunca llega. El instante de satisfacción es breve, casi ilusorio. Tan pronto como se alcanza, el deseo se disuelve y en el espacio que ocupaba nace uno nuevo. Esta transición constante, este movimiento de la voluntad, genera una agitación interior que moldea el comportamiento humano. Tomamos decisiones, creamos metas, alimentamos relaciones, acumulamos bienes, todo ello en respuesta a una inquietud que nunca se resuelve. Schopenhauer veía en esto no solo un rasgo de la condición humana, sino un vicio existencial, un vicio silencioso, aceptado y normalizado. Nos enseñan desde pequeños a desear, a perseguir, a triunfar, pero rara vez nos preparan para el vacío que acompaña cada victoria. Y así pasamos la vida coleccionando momentos que nunca son suficientes, esperando una plenitud que nunca llega. El sufrimiento no surge de la ausencia de lo que deseamos, sino de la imposibilidad de encontrar un descanso verdadero en lo que logramos alcanzar. Esta comprensión revela un aspecto sombrío de la psicología humana. El placer es solo una pausa temporal del dolor. Y por ser temporal, nunca es suficiente. La mente entonces se convierte en un campo de batalla donde la voluntad se manifiesta como ansiedad, como ambición, como carencia. Creamos vínculos, construimos narrativas, idealizamos futuros. Todo intentando escapar de un presente que nunca parece satisfactorio. Pero cuanto más corremos, más nos damos cuenta de que el punto de llegada no existe, solo hay más camino. Es en este ciclo donde la voluntad muestra su rostro más tiránico. Nos domina no solo por lo que nos falta, sino por lo que ya tenemos y no podemos sostener. La frustración constante, disfrazada de rutina, es el motor invisible de la civilización. Y detrás de cada avance tecnológico, de cada conquista social, de cada gesto humano, lo que Schopenhauer veía era el mismo impulso, el intento desesperado de silenciar, aunque sea por un instante, el deseo que grita dentro de cada uno. Para Schopenhauer, la mente humana no es solo un instrumento de percepción, es sobre todo un mecanismo de defensa. Frente a una realidad marcada por el sufrimiento, la inestabilidad y la finitud, la conciencia desarrolló estrategias silenciosas para suavizar la brutalidad de la existencia. Y la más sofisticada de ellas es la ilusión. La mente fabrica narrativas, creencias, metas e incluso dioses para cubrir con sentido lo que, en su esencia, es caos. Así, el ser humano pasa a vivir no en el mundo tal como es, sino en versiones del mundo que la propia mente elige construir. Este velo de ilusión no es un simple autoengaño superficial, es un cimiento psicológico profundo. Creamos ideas de un futuro prometedor, de justicia cósmica, de merecimiento, de evolución constante, para soportar el ahora.
Nos convencemos de que hay un propósito oculto detrás de cada dolor, porque la ausencia total de sentido nos amenazaría con la desesperación. Para Schopenhauer, estas ilusiones no solo son comunes, son necesarias. Sin ellas, la mayoría sucumbiría a la angustia de ver la realidad tal como es. El arte, por ejemplo, era visto por Schopenhauer como una de las formas más nobles de esta ilusión. Cuando contemplamos una obra maestra, una música que nos eleva, una película que nos emociona, estamos suspendiendo, aunque sea por instantes, el dominio de la voluntad. La estética se convierte en una fuga consciente, una forma de escapar del dolor sin recurrir a las mentiras del día a día. El arte, así, no consuela con respuestas, sino con belleza, y esa belleza, por efímera que sea, ofrece alivio. Pero no todas las ilusiones son sublimes. Muchas son engaños del ego. La mente crea expectativas sobre personas, ideas de felicidad, condicionadas a logros, imágenes distorsionadas de sí misma. Alimentamos el mito de que somos especiales, de que tenemos control, de que nuestras acciones moldean el universo. Estas construcciones se convierten en armaduras contra el terror de la insignificancia, y cuanto más frágiles nos sentimos, más gruesas se vuelven las capas de ese velo, hasta que ya no distinguimos lo que es real de lo que es un reflejo de nuestras necesidades emocionales. Por detrás de este proceso permanece el paradoxo que Schopenhauer denunció con frialdad. Al mismo tiempo que buscamos la verdad, no soportamos enfrentarla completamente. La mente desea libertad, pero teme el abismo que esa libertad puede revelar. Por eso, elige día tras día revestir el mundo de ficciones confortables, manteniendo el alma adormecida bajo el calor suave de la mentira. Y así, seguimos existiendo, no como quien vive plenamente, sino como quien soporta la vida a través de máscaras cuidadosamente diseñadas por la propia conciencia. Si la voluntad es la fuente del sufrimiento, entonces romper con ella sería la única forma legítima de redención. Pero para Schopenhauer, esta liberación no ocurre por la fuerza, ni por la fe, ni siquiera por el progreso. Se da por un camino sombrío y silencioso, la negación de la propia voluntad de vivir. Este concepto a primera vista parece extremo, casi inaceptable, pero nace de una lógica precisa y devastadora. La única forma de no sufrir es no desear. La única forma de no desear es silenciar aquello que nos mueve, y lo que nos mueve es lo que nos esclaviza. Negar la voluntad no es suicidio, no es fuga, no es rendición. Es una renuncia consciente. Es el abandono deliberado de las pasiones, de los apegos, de las vanidades. Es la suspensión voluntaria del ciclo deseo-frustración que nos mantiene girando en el mismo lugar. Para Schopenhauer, figuras como Buda o los santos ascetas representaban no íconos religiosos, sino ejemplos concretos de individuos que alcanzaron este estado raro de negación de la voluntad. No luchaban contra el mundo, simplemente dejaron de responder a sus llamados. Este estado, sin embargo, no es fácil de alcanzar, requiere una lucidez cortante, un enfrentamiento directo con la propia naturaleza interior. Es necesario observar cada impulso, cada deseo, cada pensamiento y desactivarlos uno a uno, no por represión, sino por vaciamiento. La conciencia debe mirarse a sí misma hasta que no quede nada más que un silencio pleno. En ese silencio, según Schopenhauer, surge la libertad. Una libertad que no es hacer lo que se quiere, sino liberarse de la necesidad de querer cualquier cosa. Esta forma de liberación es profundamente contraintuitiva para la mentalidad moderna, que valora el deseo como combustible de la vida. Nos enseñan a soñar en grande, a luchar por más, a no estancarnos. Pero Schopenhauer subvierte este paradigma.
señala que es precisamente esta agitación constante la que nos mantiene prisioneros. La paz no está en conquistar todo, sino en no necesitar nada. Esa es la verdad que pocos quieren escuchar, porque exige un tipo de valentía rara, la valentía de soltar. Y si estás acompañando este viaje hasta aquí, es señal de que buscas algo más allá de la superficie. Aprovecha para darle like al video y suscríbete al canal, porque este recorrido filosófico no termina, solo se profundiza. Comprender a Schopenhauer es permitir que la mente vea aquello que, por miedo, muchos prefieren mantener en las sombras. Aunque Arthur Schopenhauer fue ignorado durante mucho tiempo por la Academia Filosófica de su época, sus ideas encontraron ecos profundos en campos que nunca imaginó influenciar, especialmente en la psicología moderna. Lo que antes se consideraba especulación filosófica hoy resuena como una descripción precisa de dinámicas mentales, emocionales y conductuales. Freud, por ejemplo, reconoció abiertamente su deuda intelectual con Schopenhauer. La noción freudiana del inconsciente como una fuerza impulsiva, irracional y a menudo destructiva es un reflejo directo de la voluntad ciega descrita por Schopenhauer décadas antes. La psicología del sufrimiento, de la compulsión, de la repetición, de patrones autodestructivos, todo esto encuentra sus raíces en el pesimismo schopenhaueriano. Él comprendió, mucho antes que los psicoanalistas, que la mente humana no siempre actúa en su propio beneficio. Al contrario, está regida por impulsos que no siempre se dejan iluminar por la razón. Al afirmar que el sufrimiento es estructural a la existencia, Schopenhauer anticipó toda una línea de pensamiento que hoy analiza el dolor psíquico como parte esencial de la experiencia humana, y no como un simple desvío de la normalidad. La terapia moderna también aborda conceptos que Schopenhauer expuso bajo otro lenguaje. La búsqueda del autoconocimiento, el intento de reducir el deseo, el enfrentamiento de las ilusiones del ego, todo esto puede verse como un intento contemporáneo de aplicar, aunque sea inconscientemente, lo que Schopenhauer propuso como vía filosófica. Pero lo que en la psicología se trata como tratamiento, en Schopenhauer era desvelado como estructura. No se trata de curar la mente, sino de entenderla en su verdad más cruda, que su propia naturaleza es fuente de sufrimiento. Y aún más, profundamente, el pesimismo de Schopenhauer es, paradójicamente, un convite a la lucidez. Al negar los falsos consuelos, fuerza al individuo a construir una base interna más sólida, no sobre promesas, sino sobre el enfrentamiento de la realidad. Esta visión influenció no solo teorías, sino también prácticas clínicas. La idea de aceptar el sufrimiento como parte de la existencia, sin negarlo ni huir, es hoy una premisa de enfoques como la psicología existencial y la terapia de aceptación y compromiso. En este espejo ofrecido por Schopenhauer, la psicología moderna ve su propio rostro, y al reflexionar sobre el impacto de sus ideas, somos llevados a reconocer que el abismo que reveló aún habita en nosotros, no como un terror a evitar, sino como un paisaje interno que necesita ser comprendido, porque solo al mirar al fondo y soportar lo que vemos, podemos tal vez reconstruir algo en nosotros que no sea solo ilusión. En la superficie, Schopenhauer parece ofrecer solo oscuridad. Pero al adentrarnos en su obra con atención y disposición, a la incomodidad, percibimos algo que escapa a los ojos apresurados. Hay una belleza silenciosa en la forma en que revela lo que preferimos ocultar. Su filosofía no es una condena de la vida, sino una lente implacablemente nítida que muestra el alma humana sin máscaras. Y en esa exposición cruda reside la posibilidad de un despertar. No el despertar eufórico de quien encuentra una respuesta,
sino el de quien finalmente acepta la profundidad de la pregunta. Schopenhauer no quiso aliviar el dolor del mundo, quiso comprenderlo. No quiso anestesiar el pensamiento, sino agudizarlo. Al sumergirse en la miseria de la condición humana, nos ofrece la rara oportunidad de mirar hacia adentro con honestidad. Y ese mirar puede ser el inicio de una transformación sutil, no en el mundo externo, sino en la forma en que habitamos nuestra propia mente. Tal vez su filosofía nos parezca sombría, porque no estamos acostumbrados a la verdad cuando surge sin adornos. Pero es justamente en ese silencio denso donde el alma comienza a reorganizarse. La negativa de Schopenhauer a alimentar ilusiones es paradójicamente un acto de respeto a la inteligencia humana. No infantiliza al lector con promesas vacías. Por el contrario, entrega las herramientas para ver con claridad, aunque esa claridad duela. Y en ese dolor, algo se purifica. Hay un tipo de paz que nace solo cuando se abandona la esperanza de que la vida nos recompensará por nuestra búsqueda. Una paz hecha de aceptación, de renuncia, de comprensión profunda. Una paz que no depende de que el mundo sea mejor, sino de que la mente deje de luchar contra su naturaleza. La belleza que Schopenhauer revela no es colorida, no es ligera, no es vendible. Es austera, íntima, hecha de silencio, hecha de presencia. Es la belleza de quien se comprende a sí mismo con todas sus contradicciones, de quien percibe que la libertad no está en tenerlo todo, sino en no necesitar nada más, y al llegar a este punto del pensamiento no queda más desesperación, solo lucidez. Una lucidez que no grita, sino que susurra, una lucidez que no consuela, sino que fortalece. Y si has caminado hasta aquí, tal vez hayas sentido ese susurro en algún lugar dentro de ti. Tal vez estés listo para seguir explorando esas capas ocultas de la mente, de la filosofía y de la existencia. Otros videos están ahora en tu pantalla. No te entregarán respuestas, pero pueden mostrarte nuevos espejos. Y tal vez en ellos también te veas a ti mismo con más claridad que nunca.